Me pasé toda la vida dando, amor, tiempo, dinero, mi vida. Siempre dando, sin pedir mucho a cambio. Entonces, una noche, sentados alrededor de una mesa llena de comida que yo había comprado y preparado, escuché algo que me destrozó. No solo fue doloroso, lo cambió todo. Esta no es solo una historia de humillación. Es una historia de despertar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si alguna vez has dado tanto que has empezado a desaparecer, entonces te estoy hablando a ti. No quiero que esta sea una historia unilateral. Así que, si alguna parte de esto te resulta familiar, por favor, deja un comentario y dime desde dónde lo estás viendo, y tal vez incluso un poco de tu historia, si te sientes seguro para compartirla. Te prometo que leeré cada uno de ellos. El día había comenzado de la manera habitual, preciosa. Cuando tienes 74 años, todo se desarrolla lentamente y con belleza. El sol se filtraba suavemente a través de la ventana del salón, proyectando tranquilas formas doradas sobre la alfombra. Ese tipo de luz que te hace pensar que todo va bien. Que el mundo es pacífico. Que estás a salvo. Estaba sentada en mi sitio habitual, el viejo sillón azul con el cojín de flores que Thomas me regaló por mi cumpleaños el año pasado. Me dijo que combinaba con mis ojos, aunque ese día no me miró a los ojos ni una sola vez. Era martes. Un día normal en todos los sentidos, hasta que dejó de serlo. Me dolían las rodillas por la lluvia de la noche anterior. Me acababa de preparar una tostada y me había sentado con el crucigrama y un lápiz en la mano. Al otro lado del pasillo, oí el crujido del suelo que siempre delataba a Thomas cuando pasaba por la cocina. Nunca intentó arreglarlo. Decía que le daba carácter a la casa. Yo le decía que me daba infartos. «Hola mamá», dijo. «¿Estás bien ahí?» Su voz era alegre. Casi animada. No encajaba con el silencio sepulcral que se respiraba en el ambiente. «Estoy bien», respondí. «Solo intento recordar una palabra de 7 letras que signifique traición». Lo dije en broma, pero más tarde recordaría esa frase. ¿Cómo no era una broma en absoluto? Thomas apareció un momento después, caminando lentamente, como si no quisiera asustarme. Llevaba sus habituales pantalones caqui, una camisa abotonada un poco demasiado ajustada en la cintura y esa suave sonrisa que siempre ponía cuando quería algo. Pero hoy no le llegaba a los ojos. En la mano llevaba un vaso alto con agua. Me lo ofreció. «Deberías beber algo», dijo. «Mantente hidratada». Miré el vaso. No tenía nada de especial. Era transparente y estaba frío. No tenía la rodaja de limón que me gustaba. Solo agua. Pero había algo en la forma en que me lo entregó, tan deliberada, que hizo que mis dedos dudaran antes de agarrar el vaso. «Gracias», dije lentamente. Se quedó de pie junto a mí un momento mientras cogía el vaso. Luego se sentó en el sofá frente a mí, cruzando las manos con elegancia sobre el regazo, como si fuéramos a tener una conversación muy importante. «Estaba pensando», dijo, «en lo afortunado que soy por tenerte todavía a mi lado». Era algo extraño de decir. Dulce, quizá. Pero extraño. Respondí, fingiendo volver a concentrarme en el crucigrama. Pero mis ojos seguían volviendo al vaso. Entonces lo dijo. «Sabes, mucha gente no se da cuenta de lo frágil que es la vida hasta que es demasiado tarde». Ya no me miraba. Estaba mirando más allá de mí, a la repisa de la chimenea, al viejo reloj o a la nada. Algo no iba bien. No era solo el vaso de agua. Era toda su energía. No estaba inquieto como solía estar. No estaba escuchando a medias mientras escribía en su teléfono. Estaba demasiado presente. Demasiado cuidadoso. «¿Ha pasado algo?», le pregunté. Parpadeó y volvió a sonreír. Esa sonrisa otra vez. Demasiado suave. Como si yo fuera una muñeca de porcelana que temía romper. «No, no ha pasado nada», dijo, levantándose. «Es solo que últimamente estás más cansada, eso es todo. Pensé que quizá te vendría bien un poco de atención». Luego se inclinó y me besó en la coronilla. Y así, sin más, se fue.
Me quedé allí sentada, con el vaso de agua en la mano, la palma calentando el frío rocío. Vi cómo se cerraba la puerta detrás de él. Oí cómo se abría y se cerraba la puerta principal. Oí cómo su coche se alejaba del camino de entrada como cualquier otro día. Dejé el vaso sobre la mesa de centro. No bebí ni una gota. En lugar de eso, volví a coger el crucigrama y me quedé mirando la palabra sobre la que había bromeado unos minutos antes. 2 días después, llegó la carta. Venía en un sobre blanco sencillo, de esos que normalmente solo contienen ofertas de tarjetas de crédito o recordatorios de la compañía eléctrica. Pero este tenía peso. No peso literal. Algo en la forma en que lo sentía en mis manos hizo que mis dedos se apretaran alrededor de él. Mi nombre estaba impreso en tinta negra en la parte delantera. No había remitente. Solo una etiqueta cuidadosamente mecanografiada. Margaret Holloway. Esa soy yo. Me senté a la mesa de la cocina, con las gafas en la punta de la nariz y el abrecartas temblando ligeramente en mi mano. Mi difunto marido solía decir que tenía nervios de acero. No se equivocaba. He vivido la guerra, el dolor, la soledad y el parto en una época en la que solo contabas con la mano firme de una enfermera y tus propios gritos resonando en las paredes. Pero esta carta me hizo detenerme. Deslicé el abrecartas por debajo de la solapa y desdoblé el contenido lentamente, como si estuviera pelando la piel. Era de una compañía de seguros. Una de la que nunca había oído hablar. Estimada señora Holloway, comenzaba. La presente carta tiene por objeto confirmar la finalización del proceso de solicitud de una póliza de seguro de vida en la que usted es la asegurada y Thomas Holloway es el beneficiario principal. Dejé de leer. La tinta negra sobre el papel blanco comenzó a difuminarse por los bordes. Se me hizo un nudo en la garganta. Volví a leerla, esta vez lentamente, obligándome a asimilar las palabras. ¿Tomás? ¿Mi hijo había contratado un seguro de vida a mi nombre sin decírmelo? Y ahora estaba en vigor. $1.000.000. Esa era la cifra que figuraba en números claros y seguros en la mitad de la página. Me quedé mirando el número durante un largo rato. $1.000.000. Al parecer, eso era lo que valía ahora. No en el sentido en que un niño le dice a su madre que es invaluable, sino en el sentido en que un banquero le dice a un desconocido cuánto cobrará cuando deje de respirar. $1.000.000 si moría. Todo para Thomas. Doblé la carta y la volví a desdoblar. Como si fuera a cambiar. Como si fuera a pedir perdón. Miré hacia el fregadero de la cocina, luego hacia la encimera y, sin querer, hacia el vaso de hacía 2 días. Seguía allí. No lo había tocado. No me había atrevido. Al principio me había parecido una tontería, incluso paranoico, pero, ¿ahora? Ahora parecía algo más. Cogí el vaso y me acerqué al fregadero. Lo vacié. Lo lavé 2 veces. Luego me senté y leí la carta entera. Cada palabra. Cada cláusula. Cada línea de la letra pequeña. Al parecer, como tenía más de 70 años, no era necesario un examen médico. Thomas había pagado una prima más alta por ello. De buena gana. Había pagado más para no tener que demostrar que estaba sano. Ese dato se me atragantó como una piedra. La carta estaba fechada 10 días antes. Mucho antes de que me diera el vaso. Lo había hecho en secreto. A propósito. Y no había dicho ni una palabra. Mi mano buscó el teléfono casi por instinto. Pensé en llamarlo. En enfrentarme a él. ¿Pero qué le diría? ¿Por qué valgo $1.000.000 para ti, Thomas? ¿Por qué ahora? ¿Por qué no me lo dijiste? No le llamé. En lugar de eso, fui a mi dormitorio y abrí el cajón superior de mi mesita de noche. Estaba lleno de papeles viejos, certificados de nacimiento, mi licencia de matrimonio, algunas cartas antiguas de mi marido, amarillentas por los bordes. Encontré mi propio testamento, el que había actualizado el año pasado después de mi operación de cadera. Lo miré fijamente, con mi temblorosa firma al final. Thomas también aparecía en él. Ejecutor. Único heredero.
Me senté en el borde de la cama y volví a meter la carta del seguro en el sobre. La gente habla del desamor como si fuera un momento, un acontecimiento único y devastador. Pero esto no fue un golpe repentino. Fue un lento desmoronamiento. Miré la foto que había sobre la cómoda. Thomas, con 8 años, sin los 2 dientes delanteros, de pie en el jardín con un gusano en una mano y un zumo en la otra. Solía entrar corriendo en mi habitación en mitad de la noche después de las tormentas, meterse debajo de las mantas y agarrarse a mi brazo como si fuera su único salvavidas. ¿Cómo se ha convertido ese niño en este hombre? ¿Cómo puede mirar a la mujer que le dio de comer, le bañó, le llevó en brazos y pensar: vale más muerta que viva? No tenía la respuesta. Pero sí tenía una copia de la carta. Y no iba a fingir que no existía. Ya no. Me tumbé en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando los gemidos familiares de la vieja casa, el chasquido de las tuberías, el crujir de la madera, el viento presionando suavemente contra los cristales de las ventanas. Sonidos que una vez me habían reconfortado. Ya no. Ahora parecían advertencias. Susurros de las paredes. Fue por esa época, antes de que el cielo volviera a ponerse azul, cuando decidí averiguar en qué se había convertido Thomas. Lo digo con cautela, porque el niño que crié, el que lloraba cuando pisaba accidentalmente una mariquita, el que me abrazaba con tanta fuerza cuando me raspaba la rodilla en el jardín que pensaba que se me iban a romper las costillas, nunca habría hecho algo así. Pero el hombre en el que se había convertido, no estaba tan segura, así que empecé a observarlo. No de forma evidente. Solo más de cerca. Esperé a que se revelaran los patrones. El jueves por la mañana volvió a pasar por casa. Sin avisar. Dijo que estaba por la zona. Lo cual dudaba, ya que vive al otro lado de la ciudad y trabaja desde casa. Pero seguí el juego. Sonreí. Puse una cafetera. Hablamos de nada. Del tiempo, del precio de la gasolina, de algo que había salido en las noticias sobre el divorcio de un famoso. Me trajo un nuevo tipo de vitaminas, dijo que eran buenas para los huesos. Las dejó en la encimera con la misma precisión que el vaso de agua. No las toqué. Al día siguiente, vino con la compra. Mi pan favorito. La marca de mermelada de naranja que me gusta. Incluso se acordó de que me gustaban los huevos marrones, no blancos. Pequeños detalles que solo alguien que ha vivido contigo durante años puede recordar. Y eso era lo que más me asustaba. Lo estaba intentando. Se estaba esforzando demasiado. Como alguien que intenta compensar algo, o, peor aún, sentar las bases para algo que está por venir. Empecé a revisar cosas. Discretamente. Los frascos de pastillas. Las fechas de la leche. Las cerraduras de las ventanas. Desempolvé la vieja caja ignífuga donde guardaba mis documentos legales y empecé a revisarlos. Hice copias. Las escondí en lugares separados. Llamé a mi abogado y concerté una cita discreta para el martes siguiente. Incluso llamé a mi médico y le pedí una copia actualizada de mi historial médico. Quería un historial limpio y reciente, algo que demostrara que estaba sana, lúcida y en pleno funcionamiento. Porque aquella noche, mientras me cepillaba los dientes, tuve un pensamiento muy extraño. ¿Y si alguien intenta decir que no lo estoy? Suena paranoico, lo sé. Pero a veces la verdad se esconde en los lugares que la gente te dice que ignores. El domingo, Thomas me invitó a cenar a su casa. Dijo que quería cocinar para mí. Nunca cocina. Ni siquiera cuando su padre estaba vivo. Eso siempre había sido mi trabajo. O pedir comida para llevar. Aún así, dije que sí. Necesitaba ver su espacio. Sus ojos. Sus costumbres. Me recogió en su coche y me abrió la puerta como solía hacer cuando estaba en el instituto y quería impresionarme después de quedarse fuera hasta tarde. Puso jazz suave durante el trayecto. Me fijé en que no superó el límite de velocidad ni una sola vez. Su casa estaba impecable. No solo ordenada, sino estéril. No había zapatos fuera. No había correo en la encimera. No se veía nada personal. Ni siquiera una fotografía.
Me sentí como en una sala de exposiciones. La cena fue salmón, perfectamente cocinado. Verduras asadas. Hierbas frescas. Una copa de vino tinto ya servida y esperándome en mi asiento. No toqué el vino. Llámalo intuición. O supervivencia. Charlamos un rato y luego se excusó para atender una llamada. Dijo que era un cliente. Pero dejó la puerta de su despacho entreabierta. Y entonces lo oí. Solo una frase. La voz de un hombre por el altavoz. Una vez tramitado el certificado de defunción, los fondos se transferirán en 10 días hábiles. Eso fue todo. 10 días hábiles. Mi corazón se detuvo. Luego volvió a latir con fuerza. Me moví rápidamente, en silencio, de vuelta al comedor. Me senté y me recompuse. Cuando él regresó un momento después, sonriendo, le devolví la sonrisa. Pero en ese momento lo supe. Mi hijo no solo estaba planeando algo. Ya había puesto en marcha el reloj. No hablé durante el trayecto a casa. Apenas unas palabras. Eso es lo que se hace cuando vas en el asiento del copiloto de un coche conducido por alguien que quizá quiere verte muerto. No discutes. No acusas. No dejas que te vean titubear. Cuando me dejó, me acompañó a la puerta como un perfecto caballero. Incluso me besó en la mejilla. Dijo que llamaría al día siguiente. Y luego esperó. Esperó hasta que entré. Esperó hasta que la puerta se cerró detrás de mí. Solo después de oír su coche alejarse me permití apoyarme contra la puerta, exhalando con un solo y tembloroso suspiro. Las rodillas me fallaron y me deslicé al suelo. Esa noche, dormir era imposible. Caminaba de un lado a otro de la cocina. Preparé té. No lo bebí. Cogí el teléfono. Lo volví a dejar. ¿A quién iba a llamar? ¿A la policía? ¿Y qué les iba a decir? Que mi hijo adulto me había preparado una cena deliciosa y había contestado una llamada que creía que yo no había oído. ¿Que no había bebido ni una copa de vino ni tomado una vitamina? Se reirían. Quizás se ofrecerían a echarle un vistazo. Quizás incluso pasarían por allí y lo asustarían. Pero, ¿y si eso solo aceleraba las cosas? ¿Y si se sentía acorralado? Number necesitaba pruebas. Algo más que intuición y susurros escuchados por casualidad. Algo sólido. Al amanecer, tenía un plan. Uno pequeño. Pero los planes son como semillas. Los plantas con miedo y, si tienes cuidado, crecen y se convierten en una vía de escape. Lo primero que hice fue llamar a mi amiga Harriet. Es el tipo de mujer que siempre conoce a alguien y siempre consigue información. Había trabajado en el juzgado durante décadas antes de jubilarse y su mente no había perdido ni un ápice de agilidad con la edad. No le conté todo. Solo que estaba investigando algo extraño relacionado con mi hijo, unos documentos que había visto por casualidad, y le pregunté si sabía cómo averiguar quién había solicitado ciertos documentos. Dame un día, me dijo. Quizá 2. Respondí a las llamadas de Thomas. Le dejé dejarme la compra. Le di las gracias por las vitaminas e incluso fingí tomarme una. Cuando se marchó, la tiré por el retrete. Vertí el vino en la planta que había cerca de la chimenea. Le dejé sentir que tenía el control. Porque cuanto más seguro se sentía, más descuidado se volvía. Una vez, lo encontré en la sala de estar, sentado como si fuera su casa, como si fuera el dueño. Le pregunté cómo había entrado y me mostró una llave de repuesto que había olvidado que le había dado. Solo quería darte una sorpresa, dijo. Pensé que podríamos almorzar juntos. Esa tarde, después de que se marchara, cambié las cerraduras. Y esa noche, Harriet llamó. No quiero decir esto por teléfono, dijo con voz tensa. ¿Puedes venir mañana? Fui. Y cuando me entregó un sobre de Manila, sentí el peso de lo que había dentro incluso antes de abrirlo. Thomas no solo había contratado una póliza. Había contratado 3. De diferentes compañías. Por diferentes cantidades. Todas contratadas en los últimos 4 meses. Se había esforzado por diversificar la cobertura, dividiéndola para que nadie sospechara nada. Nadie,
excepto un viejo empleado del antiguo juzgado de Harriet, que reconoció su nombre en varios registros de beneficiarios. Eso no es todo, dijo Harriet en voz baja. He encontrado algo más. Me entregó un documento impreso. Era de una residencia de ancianos. Solicitud pendiente. Mi nombre aparecía en él. Me fui a casa con ese sobre en el asiento de al lado. No lloré. No entonces. Hay un tipo de dolor que es demasiado profundo para las lágrimas. Pensé en esa mirada en sus ojos. Esa extraña sonrisa. Esa cena tan cuidada. Las vitaminas. El vino. La calidez. Y pensé. Este ya no era mi hijo. No era el niño que había criado. Era otra persona. Alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y alguien que pensaba que yo ya no tenía fuerzas para detenerlo. A la mañana siguiente, la lluvia caía suave y constante, cubriendo el barrio con un velo gris. Golpeaba la ventana de la cocina como un visitante demasiado educado para llamar a la puerta. No había hablado con Thomas desde la tarde en que me enteré de la solicitud para la residencia. El sobre que me había dado Harriet seguía sobre la mesa del comedor, sin abrir desde la última vez que lo miré, pero no necesitaba volver a leerlo. Su contenido estaba grabado en mi mente. Una política tras otra. Pero no eran las firmas lo que me atormentaba. Era la línea al final del formulario de la residencia, la que decía, motivo de la admisión. Decía. Ligero deterioro cognitivo. Posible inicio de demencia. Por la seguridad y supervisión del paciente. Paciente. No madre. No Margaret. Ni siquiera mamá. Paciente. Más tarde ese mismo día, Thomas llamó. No contesté. Me envió 2 mensajes de texto. Hola mamá, ¿todo bien? No he sabido nada de ti. 1 hora más tarde, volvió a escribir. Mañana pasaré por allí con algo de comida, llámame si necesitas algo. A la mañana siguiente, preparé una pequeña maleta. Solo lo imprescindible. Un poco de ropa. Documentos importantes. Coloqué el sobre de Harriet con cuidado entre 2 jerseys. Cogí mi pasaporte. Mi certificado de nacimiento. Mi medicación. El original de mi testamento. Y salí de casa. No para siempre. Todavía no. Pero necesitaba ver algo. Necesitaba ver si el Thomas que yo recordaba, el verdadero, todavía existía. Cogí un taxi y crucé la ciudad hasta la farmacia donde Thomas solía recoger mis recetas. Es un lugar pequeño, familiar, regentado por una mujer llamada Lila que me conocía desde hacía años. Una vez me dijo que Thomas era su favorito de mis hijos, y recuerdo que me reí, y le dije que era el único que tenía. Esperé a que la tienda se quedara tranquila antes de acercarme al mostrador. Lila, dije en voz baja. ¿Te ha pedido Thomas algo extraño últimamente? Ella me miró, frunciendo el ceño con preocupación. ¿Extraño? ¿Algún cambio en mis recetas? Preguntas sobre la dosis. Cualquier cosa que pudiera parecer fuera de lugar. Ella dudó. No por sospecha, sino por precaución. Luego dio la vuelta al mostrador y me condujo a la trastienda. Hace 3 semanas me preguntó si había alguna forma de enviarle las pastillas a domicilio, susurró, cerrando la puerta con cuidado detrás de nosotros. Dijo que se le olvidaba tomarlas y que no quería que se saltara ninguna dosis. En ese momento me pareció un detalle muy bonito. ¿Me he saltado alguna? Pregunté. Ella negó con la cabeza. Siempre has sido muy puntual. Llevamos un registro. Asentí, sin saber si sentirme aliviado o más inquieto. Y le preguntó algo más. Ella apartó la mirada un momento y luego sacó un trozo de papel de un cajón. Era una etiqueta impresa que nunca se había utilizado. Nombre. Margaret Holloway. Medicamento, lorazepam. Dosis, 1 miligramo según sea necesario. Cantidad, 60 comprimidos. Eso no es mío, dije inmediatamente. Nunca me lo han recetado. Lo sé, dijo Lila en voz baja. Pero él preguntó qué pasaría si alguien de tu edad lo tomara regularmente. Dijo que tenías problemas para dormir. Me quedé mirando la etiqueta,
el fantasma de mi nombre en letras mayúsculas. ¿Y qué le dijiste?, pregunté. Le dije que no era seguro, respondió. No en esa cantidad. No para alguien que vive solo. Salí de la farmacia con las manos temblorosas. No eran solo políticas. No era solo un centro de cuidados. Estaba reuniendo las piezas. Un rastro de papel. Una narrativa. Olvidadizo. En declive. Confuso. Inseguro. Estaba sentando las bases. Y yo me estaba quedando sin tiempo. Esa noche, volví a casa justo después del anochecer. Me quedé mucho tiempo de pie al borde de la entrada, mirando la cálida luz que salía de la ventana del salón. Giré lentamente la llave en la puerta y entré con cuidado, esperando que el aire se sintiera diferente. Contaminado de alguna manera. Pero todo estaba exactamente donde lo había dejado. El paño de cocina seguía colgando torcido del tirador del horno. La vela a medio consumir en la repisa de la chimenea. La copa de vino que había vertido en el ficus 3 días antes, cuyo aroma aún flotaba débilmente en la tierra. Cerré la puerta con llave y eché el cerrojo. Luego, sin quitarme el abrigo, fui a la cocina y abrí el armario donde guardaba las tazas. En el tercer estante, escondida detrás de una taza astillada que había ganado en una rifa de la iglesia, estaba mi pequeña grabadora. Thomas me la había comprado hacía años, cuando estaba documentando nuestro árbol genealógico. En aquel entonces, me dijo que me ayudaría a capturar recuerdos. Dudaba que alguna vez pensara que la usaría para protegerme de él. Guardé la grabadora en el bolsillo del abrigo, por si acaso. Luego apagué todas las luces, recorrí la casa una vez para asegurarme de que las ventanas estuvieran bien cerradas y, finalmente, me permití sentarme. Estaba preparando un caso. No se trataba solo de las políticas. No se trataba de la residencia de ancianos. Se trataba de la plausibilidad. Si me pasaba algo, si resbalaba y me caía, o si se me olvidaba apagar la cocina, o si accidentalmente tomaba la medicación equivocada, habría papeleo. Un rastro de documentos. Rumores de que había dado señales. Un hijo obediente, haciendo todo lo posible. Una madre anciana que no aceptaba ayuda. Eso es lo que dirían. Eso es lo que él quería que dijeran. ¿Y lo peor? Que podrían creerle. Al día siguiente, fui al banco. No al que conocía a Thomas. Deposité suficiente dinero para mantenerme si necesitaba desaparecer por un tiempo. También alquilé una caja de seguridad. Dentro, guardé el sobre de Harriet, la etiqueta impresa de la medicación que me había dado Lila y una nueva copia de mi testamento, que había revisado esa misma mañana con un abogado que no hizo preguntas y aceptó dinero en efectivo. Thomas ya no figuraba como mi único beneficiario. Se enteraría tarde o temprano. Pero aún no. Que siguiera creyendo que tenía el control. Esa noche, volví a casa y encontré la puerta principal abierta. No estaba abierta, solo que no estaba cerrada con llave. Me quedé allí de pie un buen rato, con el corazón latiéndome con fuerza, antes de empujar lentamente la puerta y entrar. La casa estaba en silencio. Todo parecía normal. No faltaba nada. No había nada roto. Pero algo no estaba bien. Había un ligero olor en el aire. Algo sintético. Químico. No era fuerte, pero sí penetrante. Recorrí lentamente todas las habitaciones, comprobando cada una de ellas. La cocina. El pasillo. Mi dormitorio. Entonces lo vi. En mi mesita de noche. Un vaso de agua recién hecho. Sin nota. Sin mensaje. Solo agua. Esperando. No lo toqué. No lo vacié. Lo dejé allí, como un reto. Había estado dentro. Lo suficientemente dentro como para acercarse a mi cama y dejar un vaso de agua donde yo lo encontraría. Me senté en el borde del colchón, con la grabadora aún caliente en el bolsillo de mi abrigo. La encendí. Y susurré, con la mayor calma que pude. Si me pasa algo, no ha sido un accidente. He tenido cuidado. Estaba sana. Estaba alerta. Y tenía miedo. Luego deslicé la grabadora debajo de la cama, junto a un par de zapatillas viejas que no había usado en años.
Porque ahora sabía que no se trataba solo del seguro. No se trataba solo del dinero. Se trataba del control. Y Thomas no estaba esperando a que cometiera un error. Estaba preparando la caída. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. Algo en mi espíritu había cambiado, como un perro viejo que ya no confiaba en el hombre junto al que solía dormir. Y entendí por qué. No había tocado el vaso de agua de la noche anterior. Lo había dejado justo donde él lo había dejado, en la mesita de noche. Por si acaso. Porque si había algo en él, quería pruebas. A eso se había reducido todo ahora. A pruebas. Al mediodía, estaba de camino al banco otra vez, con la llave de la caja fuerte en la mano, pero no fui directamente allí. Di un rodeo. Uno pequeño. A un bufete de abogados situado entre una sastrería y una floristería en el centro de la ciudad. No había ningún letrero en la ventana. Solo una placa de bronce junto a la puerta y un timbre que había que pulsar. La mujer que me recibió era de mediana edad, de mirada penetrante y hablaba como si cada palabra hubiera sido cuidadosamente seleccionada. Me cayó bien de inmediato. Necesito protegerme, le dije sin rodeos mientras nos sentábamos frente a frente en la pequeña sala de reuniones. No se inmutó. ¿De quién? De mi hijo. De nuevo, ni se inmutó. Solo asintió lentamente. Cuénteme todo. Y eso hice. Su bolígrafo no dejó de moverse en ningún momento. Quiero que se reasigne mi poder notarial, dije una vez que lo expuse todo. Quíteselo, inmediatamente. Quiero modificar mi testamento de nuevo, añadir una cláusula en caso de muerte prematura o repentina. Quiero que mis bienes se pongan en un fideicomiso bajo mi control. Y quiero que quede constancia de todo ello, con fecha y hora. Ella me miró. No había incredulidad en su rostro, solo una especie de claridad fría y profesional. Podemos hacer todo eso, dijo. Asentí con la cabeza. Y una cosa más. ¿Sí? Quiero que quede constancia. Algo que diga que estaba en pleno uso de mis facultades mentales cuando tomé estas decisiones. No solo una firma. Algo innegable. Lo pensó. Luego se levantó, desapareció por un pasillo y regresó con una cámara de vídeo portátil. Si está dispuesto, dijo, podemos grabar una declaración jurada. Estaba dispuesto. Lo grabamos en una sola toma. Cuando terminó, grabó el vídeo en 2 discos, selló uno en un sobre con el sello de su bufete y me entregó el otro. Salí de esa oficina sintiéndome, por primera vez en semanas, como si no estuviera completamente indefenso. Pero esa sensación no duró mucho. Al volver a casa, me di cuenta de algo inmediatamente. La alfombra de la puerta trasera estaba torcida. Esa alfombra nunca se mueve. A menos que alguien la patee. Y allí, en el polvo que cubría las baldosas, lo vi, la ligera huella de un zapato. Recorrí la casa lentamente. No faltaba nada. Todo estaba en su sitio. Pero la puerta del armario del dormitorio estaba abierta. Solo un poco. Y en el suelo, junto a mis zapatillas, la grabadora que había escondido había desaparecido. Me quedé allí de pie durante un largo rato. Paralizada. Luego miré la mesita de noche. El vaso de agua estaba en su sitio. En el mismo lugar. Con el mismo nivel. Pero yo notaba la diferencia. Este estaba lleno. Había vuelto. Sabía que lo estaba observando. Ahora él me observaba a mí. Y podía sentir cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. No volví a dormir en toda la noche. Me quedé inmóvil bajo la colcha que había cosido yo misma 20 años atrás. Mirando las sombras en el techo mientras la casa se asentaba a mi alrededor con gemidos y suspiros que antes me hacían sentir como en casa. Mi corazón latía lento y fuerte, como una alarma amortiguada por algodón. Cada crujido del suelo, cada zumbido del frigorífico, cada coche que pasaba en la distancia, todo parecía tener ahora un significado especial. La grabadora había desaparecido. Esa era la verdad que no podía ignorar. No se había caído. No se había caído.
Ningún invitado ni limpiador podría haberla movido, porque no había dejado entrar a nadie. Excepto a él. Thomas la había encontrado. Lo que significaba que lo sabía. No solo que yo sospechaba. No solo que me estaba volviendo cautelosa. Sino que me estaba preparando. Y aún así, volvió. Volvió a dejar el agua. No porque lo necesitara, sino porque quería. Porque ahora era un juego. Esa mañana, hice algo que nunca pensé que tendría que hacer. Llamé a mi abogada, la nueva, y le dije que necesitaba abrir la caja fuerte. Inmediatamente. Se reunió conmigo en el banco sin hacer preguntas. Entramos juntas en la cámara acorazada y le entregué las pruebas que había reunido hasta entonces. Las cartas originales del seguro, la solicitud de la residencia de ancianos, la etiqueta de la farmacia, una copia de la declaración jurada en vídeo que habíamos grabado y una lista, escrita a mano con letras mayúsculas y cuidadosas, de todo lo que había vivido en las últimas 6 semanas. Las llamadas telefónicas a altas horas de la noche. El agua. Las vitaminas. La grabadora. El cambio de cerraduras. La alfombra. La huella. Firmé una declaración y le pedí que la mantuviera sellada a menos que desapareciera, fuera hospitalizada o me encontraran muerta en circunstancias sospechosas. Ella ni pestañeó. Solo asintió una vez y volvió a cerrar la caja con llave. Después, fui a la cafetería frente al juzgado y pedí un café que no bebí. Me senté junto a la ventana y observé a la gente ir y venir, madres jóvenes discutiendo con sus hijos pequeños, ancianos comprobando los parquímetros, adolescentes pegados a sus teléfonos, la vida, en movimiento. Y allí estaba yo, un fantasma en medio de todo ello, viviendo un paso por detrás de la siguiente traición. Era alrededor del mediodía cuando lo vi. Thomas. Cruzaba la calle hacia la oficina del registro civil. No iba al trabajo. No hacía ningún recado. Iba demasiado bien vestido, caminaba con demasiada deliberación. Y no estaba solo. Estaba con una mujer que no reconocí. Rubia, de unos 40 años, elegantemente vestida. Llevaba una carpeta bajo el brazo y, mientras caminaban, señalaba documentos que había dentro mientras él asentía. Conocía esa postura. La había visto en reuniones de padres y profesores, en la firma de contratos inmobiliarios, en oficinas de seguros. Era una profesional. Y trabajaba para él. Me levanté tan rápido que casi volqué la silla. Dejé el café, la propina, la servilleta de papel que había estado doblando y desdoblando en mi mano. No me importaba. Los seguí. No muy de cerca. Solo lo suficiente. Entraron en el edificio del condado y desaparecieron por un pasillo que conocía bien. Inmobiliaria, registros de títulos de propiedad, documentos legales. Y fue entonces cuando lo comprendí. No solo quería acabar con mi vida. Quería quedarse con mi casa. Entré en el edificio unos minutos más tarde, con el corazón latiéndome a 1000, tratando de parecer una mujer cualquiera que iba a consultar unos papeles antiguos o los impuestos de la propiedad. Deambulé por el vestíbulo. Esperé. Pensé que los había perdido. Y entonces los volví a ver, volviendo por el pasillo. Thomas llevaba algo en la mano. Una carpeta de cartón. Y sonreía. No recuerdo haber vuelto al coche. No recuerdo haber abierto la puerta ni arrancado el motor. Lo único que recuerdo es agarrarme al volante como si fuera un salvavidas, temblando por dentro. Él estaba intentando quitármelo todo. No solo el dinero. No solo la dignidad. También mi hogar. Mi nombre. Mis derechos. Poco a poco, me estaba borrando, mientras sonreía. Y entonces supe, con tanta claridad como nunca había sabido nada, esto no era solo manipulación, era premeditado, era un robo a cámara lenta. Esa noche volvió a llover, más fuerte que antes. Golpeaba el techo como pasos apresurados, como algo que se acercaba y no se detenía. Me senté a la mesa de la cocina, con las luces apagadas, la única iluminación provenía de la farola de la calle, y el brillo tenue y parpadeante del reloj de la estufa. Medianoche, luego las 12:01. No me moví. Ni siquiera parpadeé. Me quedé allí sentada con la carpeta en el regazo.
El recuerdo de Thomas saliendo de aquel edificio del condado me quemaba como una fiebre detrás de los ojos. Aquella carpeta en sus manos. Aquella sonrisa de satisfacción que más parecía la de un hombre que firmaba la adquisición de un negocio que la de un hijo que gestionaba los asuntos de su madre. Estaba cerca. Más cerca que nunca. Y ahora estaba buscando ayuda externa. Gente con credenciales. Firmas. Insignias. Autoridad. Sabía lo que vendría después. Una visita discreta de un profesional médico al que no conocía, haciéndome preguntas educadas, evaluando mi estado mental. Sonreiría, respondería con claridad, diría todo lo correcto, y nada de eso importaría. Porque el papeleo ya estaría presentado. El guión ya estaría escrito. No haría falta mucho. Una sugerencia aquí. Una firma allá. Lo justo para que la historia siguiera adelante. Y entonces, un día, me despertaría en un centro en algún lugar con paredes de colores pastel y pasillos silenciosos. Me dirían que era por mi seguridad. Que mi hijo lo había dispuesto así por amor. Que el mundo era demasiado peligroso para una mujer en mi estado. Y nadie lo cuestionaría. Porque él estaba tranquilo. Porque era paciente. Porque era mi hijo. No podía permitir que eso sucediera. Así que esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas y la casa crujía, subí al ático. En un rincón, detrás de una pila de cajas de Navidad rotas y un cubo lleno de cables viejos y herramientas sin usar, encontré la caja fuerte. No la había abierto desde antes de que él muriera. Pero la combinación me vino a la mente con extraña facilidad, como una canción de la infancia. Dentro solo había unas pocas cosas. Un pequeño sobre con nuestra licencia de matrimonio. Un medallón de plata que creía haber perdido hacía años. Y en el fondo, envuelto en un paño descolorido, un fajo de billetes, probablemente guardados para una catástrofe. Un terremoto. Una guerra. O algo más tranquilo, como esto. Cogí el medallón y el dinero. Y algo más. Una pequeña grabadora, diferente de la que había desaparecido. Más antigua, más tosca. Una que mi marido había utilizado para grabar entrevistas cuando escribía editoriales para el periódico local. No había pensado en ella en años. Pero todavía funcionaba. La probé con una pila nueva, pulsé el botón de grabar y hablé directamente a ella. Me llamo Margaret Holloway. Estoy en pleno uso de mis facultades mentales y físicas. Hablo libremente. Tengo motivos para creer que mi hijo, Thomas Holloway, está intentando declararme mentalmente incapacitada para obtener el control de mis bienes y mi patrimonio. Lo he documentado. He tomado medidas legales de protección. Y me estoy preparando para abandonar esta casa por mi propia seguridad. Si me encuentran muerta, desaparecida o hospitalizada contra mi voluntad, este mensaje debe considerarse mi testimonio. Pulsé Stop. Luego escondí el dispositivo, no debajo de la cama ni en un cajón, lugares donde Thomas lo buscaría, sino en el único lugar al que nunca iba. El jardín. Lo envolví en plástico, lo metí en una pequeña caja impermeable y lo enterré debajo de las hortensias, cerca de la valla trasera. Solía decirle que eran mis flores favoritas, pero él nunca lo recordaba. Nunca me preguntaba. Cuando terminé, tenía las rodillas empapadas y las manos manchadas de tierra. Me quedé un rato más bajo la lluvia, dejando que se llevara el barro, el miedo y el temblor que se habían convertido en mis compañeros inseparables. Dentro, hice una sola maleta. Solo ropa. Nada más. Ni reliquias familiares. Ni fotos. Ni recuerdos. Eso lo dejé en la casa. No pensaba irme mucho tiempo. Solo el tiempo necesario para respirar. Para pensar. Para salir adelante. Pero cuando cerré la maleta y miré una vez más el lugar que había sido mi mundo durante 32 años, sentí que una extraña indiferencia se apoderaba de mí. Esta casa ya no me parecía mía. Parecía algo que él ya había reclamado como suyo. Y era hora de recuperarme a mí misma antes de que él me borrara por completo. La mañana que me fui, salió el sol por primera vez en una semana. Brillante e indiferente. Ese tipo de luz clara que hace que las cosas parezcan limpias, honestas,
cuando son todo lo contrario. No me despedí de la casa. No era necesario. No se dice adiós a un campo de batalla. Te retiras, te reagrupas y vives para luchar otro día. Llamé a un servicio de taxis con un teléfono desechable que había comprado en una farmacia a 2 pueblos de distancia, solo en efectivo. El conductor no hizo preguntas. Solo me ayudó a meter la única maleta en el maletero y ajustó el espejo retrovisor para verme sin que pareciera que me estaba mirando. Tenía ojos amables. Eso lo hacía peor, de alguna manera. ¿Al aeropuerto?, preguntó. No. Respondí en voz baja. A las afueras de la ciudad. Le daré las indicaciones. No quería que supiera a dónde iba, al menos hasta que estuviéramos a mitad de camino. Ya no confiaba en nadie, ni siquiera en los desconocidos. Eso era lo que me había hecho todo esto. El aire exterior era fresco, con el primer soplo del otoño. Pero mis ojos seguían ardiendo. No por miedo. Por determinación. Thomas ya me había quitado demasiado. Mi paz. Mi sueño. Mi confianza. Pero no me quitaría mi nombre. Mi voz. A menos que se la diera yo, y eso nunca lo haría. Llegamos a una casita situada detrás de un bosquecillo, justo al pasar la frontera del condado. Pertenecía a la prima de Harriet, una mujer llamada Faye que se había mudado al bosque tras jubilarse del servicio postal. Abrió la puerta con una camisa de franela y zapatillas, secándose las manos con un paño de cocina. «Tú eres Margaret», dijo con voz monótona, pero no desagradable. Asentí con la cabeza. Me miró de arriba a abajo y luego se hizo a un lado. «Bueno. Pasa, entra». La habitación era pequeña pero cálida. Una colcha acolchada, una lámpara con la base agrietada, una cómoda de madera que olía ligeramente a lavanda y naftalina. No había cámaras ni dispositivos de escucha. Solo silencio, bendito y completo. «No tienes que hablar de nada», dijo Faye después de ayudarme a acomodarme. «Pero si quieres, soy buena escuchando. De todos modos, se me da mejor eso que hablar». Le creí. Esa noche, me senté en el borde de la cama desconocida con la maleta aún a medio deshacer a mis pies. Los acontecimientos de las últimas semanas me rondaban como buitres. Intenté acallarlos. Intenté dormir. Pero el cuerpo no olvida lo que es el miedo, y el mío lo había aprendido de memoria. Así que, en lugar de eso, escribí. A mano, en el mismo cuaderno que utilizaba para las listas de la compra y los planes de vacaciones. Pero esta vez lo escribí todo. Empecé por la primera mirada extraña. El primer vaso de agua. Detallé las cartas, las llamadas telefónicas, la visita a la farmacia, el papeleo del centro de enfermería. Describí el rostro de Thomas, su calma, su control, la forma en que inclinaba la cabeza cuando me preguntaba si había tomado las pastillas. Escribí hasta que se me acalambraron los dedos. Luego lo firmé, lo feché y lo guardé junto a la almohada. Me quedé dormida con la ventana entreabierta y el viento susurrando a través de la mosquitera. Y en algún momento, entre las 2 y las 4 de la madrugada, me desperté con fuego en el pecho. Al principio, pensé que era pánico. Otra ola de miedo que se elevaba, aguda y rápida. Pero esto era diferente. No era miedo. No era ansiedad. Era dolor. Un dolor profundo, creciente y agudo. Me senté, jadeando, agarrándome al camisón. Mi visión se nubló y la habitación se inclinó, extraña y extraña. Me hormigueaban las manos. Sentía las piernas distantes. Me faltaba el aire. Sentí como si me estuvieran sumergiendo lentamente en el agua. Me tambaleé hasta el tocador y busqué a tientas en el cajón donde había escondido el teléfono de emergencia. Marqué el número con dedos que apenas me respondían. La operadora respondió, con una voz demasiado alta, demasiado lejana. Recuerdo haber dado mi nombre. La dirección. Haber dicho pecho. Dolor. Y por favor. Y luego no recuerdo nada más. Oscuridad. Como una puerta que se cierra. Pero recuerdo un último pensamiento antes de que todo se desvaneciera.
No había bebido nada. No había tomado nada. A menos que... Y luego nada. Solo el sonido de la lluvia de nuevo, en algún lugar de un recuerdo al que no podía llegar. Cuando abrí los ojos, el techo sobre mí era blanco. Demasiado blanco. Ese tipo de blanco que zumba ligeramente, estéril y hueco. Al principio no sabía dónde estaba, solo que el aire olía a antiséptico y el mundo se había ralentizado hasta casi detenerse. Todos los sonidos eran amortiguados. El suave pitido de un monitor a mi izquierda. El zumbido de las luces fluorescentes en el techo. En algún lugar cercano, el murmullo lejano de voces detrás de una puerta cerrada. Un hospital. Tenía la boca seca. Me dolía el cuerpo en lugares que no conseguía localizar. Un tubo de plástico me salía por debajo de la nariz y me introducía aire frío, y cuando intenté levantar la mano, descubrí que tenía una vía intravenosa pegada con esparadrapo en el dorso, conectada a una bolsa con un líquido transparente que goteaba lentamente. Parpadeé lentamente, dejando que mis ojos se acostumbraran a la luz, e intenté incorporarme. Un dolor agudo me atravesó el pecho, no era intenso ni insoportable, pero sí lo suficiente como para advertirme que no lo hiciera. Me dejé caer sobre la almohada y me quedé mirando al techo. Y entonces lo recordé todo. La cabaña. El viento. La noche. El dolor. Pedir ayuda. Buscar a tientas el teléfono. El último pensamiento antes de que la oscuridad me envolviera. No he bebido nada. Se abrió la puerta y entró una enfermera. Joven, pulcra, educada con esa distancia que tiene el personal hospitalario cuando ha visto demasiado. Echó un vistazo a mi historial y luego me miró. Me alegro de que esté despierta, señora Holloway, dijo con una leve sonrisa. Nos ha dado un buen susto. ¿Qué ha pasado? Pregunté con la voz seca como el papel. Ha sufrido un episodio cardíaco, dijo con delicadeza. Su electrocardiograma era anormal cuando llegaron los paramédicos y su presión arterial era peligrosamente baja. La estabilizaron de camino aquí. Ahora está en buenas manos. Un episodio cardíaco. Sonaba demasiado sencillo. Demasiado seguro. Como algo que les pasa a las mujeres de mi edad, de repente. Pero yo sabía que no era así. ¿Alguien me ha traído aquí? Pregunté. Volvió a mirar la historia clínica y dudó. Estaba sola cuando llegó la ambulancia, dijo. Usted misma la llamó. Asentí, aunque eso no respondía a mi verdadera pregunta. ¿Ha venido alguien a preguntar por mí? Dije. Un hombre. Mi hijo. Ella negó con la cabeza. No desde que ingresó. ¿Quiere que llame a alguien? Lo pensé. Harriet. El abogado. Incluso Faye, aunque probablemente ya se había enterado de la noticia y estaría limpiando la habitación de invitados por si acaso. Pero dije que no. Porque necesitaba pensar. Porque algo no estaba bien. Y entonces añadió, casi de pasada. El médico vendrá enseguida. Hemos pedido análisis y un examen toxicológico, por si acaso. Toxicología. Esa palabra resonó en mis oídos como una alarma de incendios. La miré, esforzándome por mantener la voz firme. ¿Por qué harían eso? Es el protocolo habitual cuando se produce una caída inexplicable de la frecuencia cardíaca y la presión, respondió. Especialmente en casos en los que el paciente no toma ningún medicamento que pueda causar esos síntomas. Asentí lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, no por debilidad, sino por la comprensión. Habían encontrado algo. O esperaban encontrarlo. Y, de repente, ya no era solo una madre que intentaba protegerse. Era una víctima potencial a los ojos de un sistema médico basado en la documentación y las causas. Iban a encontrarlo, fuera lo que fuera. Cuando la enfermera se marchó, me recosté y me quedé mirando la pared. La verdad se posó sobre mí como una manta fría. Thomas no había necesitado encontrarme. Ya había llegado hasta mí. De alguna manera. ¿La maleta? ¿El té en la cabaña? ¿Algo en la comida? O tal vez lo había subestimado por completo. Tal vez no me había seguido en absoluto.
Tal vez había planeado este momento desde hacía semanas. Lo que fuera que había entrado en mi sistema se había tomado su tiempo. Y casi funcionó. Pasé horas entrando y saliendo del sueño, despertándome sobresaltada cada vez que sonaba el monitor o se oía un clic en alguna puerta cercana. Las enfermeras iban y venían. Un celador me cambió la vía. En un momento dado, escuché a 2 miembros del personal en el pasillo. Un caso extraño, dijo uno. Las constantes vitales están por los suelos. Pero ha tenido suerte. Sea lo que sea, no ha terminado el trabajo. No parece alguien que tenga enemigos, respondió el otro. Me recuerda un poco a mi abuela. Quería reír. O llorar. O ambas cosas. Porque la verdad es que, a veces, no hay que temer a los desconocidos. Hay que temer a las personas que saben exactamente cómo sonreír mientras te envenenan. A la mañana siguiente, llegaron los resultados de los análisis. Un médico se paró al pie de mi cama, frunciendo ligeramente el ceño mientras leía la carpeta. Había una sustancia en tu torrente sanguíneo, dijo. Algo que no aparece en la mayoría de las pantallas. Se metaboliza rápidamente. Casi lo pasamos por alto. ¿Qué era?, pregunté. Él dudó. Un sedante. No es algo que te hayan recetado. No es algo que esperáramos encontrar sin contexto. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Continuó. No era suficiente para matarte. Pero en combinación con tu medicación para la presión arterial. No tomo medicación para la presión arterial, le interrumpí. El médico parpadeó. Según tu historial, sí. Se ha encontrado en tu organismo. Lo miré fijamente, sin aliento. Nunca había tocado esas pastillas. Pero alguien me las había dado. Alguien que sabía que se mezclaban bien con la cantidad justa de sedante para simular un fallo cardíaco. Giré la cabeza hacia la ventana. El sol volvía a salir. Y lo supe, ahora más que nunca. Thomas no solo estaba esperando a que muriera. Lo estaba ensayando. Practicando. Y la próxima vez no dejaría tanto margen para el error. La habitación del hospital cambió después de esa conversación. No físicamente, nada se movió, nada cambió, pero el aire se sentía diferente. Como si cada centímetro supiera ahora que estaba en peligro y estuviera esperando a ver qué hacía con ese conocimiento. Incluso el pitido de las máquinas parecía menos un salvavidas y más una cuenta atrás. Me quedé callada cuando el médico se marchó. No pedí más aclaraciones. No pedí ver el historial. Sabía que no serviría de nada. Fuera lo que hubieran encontrado. Fuera cual fuera la combinación de sedantes y medicamentos para la presión arterial que se agitaba dentro de mí, estaría escrito en un lenguaje frío y neutro. Poco después entró una enfermera y me dijo que tenía una visita. Lo dijo como si fuera una buena noticia. Giré la cara hacia la pared y le dije que no quería ver a nadie. Dudó un momento, luego asintió y salió. No pregunté quién era. No hacía falta. Ya lo sabía. Él se habría enterado. Los hospitales tienen una forma de llamar a los contactos de emergencia, incluso si no se les pide. Y Thomas era meticuloso. Habría estado vigilando mis cuentas, mis registros telefónicos, tal vez incluso el GPS de mi coche. Ese teléfono desechable me habría dado algo de tiempo, pero no mucho. Había subestimado lo adelantado que iba. Él sabía que estaba aquí. Y vendría. Más tarde, esa misma tarde, volví a llamar a la enfermera. Le dije que necesitaba hablar con seguridad. Ella arqueó una ceja, pero asintió, y 20 minutos más tarde, un hombre con uniforme azul marino y un walkie-talkie en el cinturón entró en la habitación. Se llamaba Ramírez. Hombros anchos, ojos amables, no demasiado rápido al hablar. Me gustó. Necesito que ponga a alguien en la lista de visitas prohibidas, dije con calma. Mi hijo. Thomas Holloway. Si viene a preguntar por mí, quiero que le diga que me han dado el alta. O que me han trasladado. O lo que quiera. Pero no le deje entrar en esta habitación. Ramírez parpadeó. ¿Está segura, señora? Totalmente. Me estudió durante un momento,
como sopesando mi rostro frente a mi petición. Luego asintió. Me encargaré de ello, dijo. No es usted la primera. Esa frase resonó en mis oídos mucho después de que se marchara. Me había sentido tan sola en esta pesadilla. Pero tal vez no todos los que sonreían en público estaban a salvo tras las puertas cerradas. Tal vez el mundo estaba lleno de madres como yo, personas con moretones que nadie podía ver, mirando al otro lado de la mesa a hijos que ya no reconocían. Esa noche, volví a escribir. Esta vez, no era una entrada en mi diario ni una nota para mi abogado. Era una carta. Para Thomas. No para enviarla. No para que él la leyera. Solo para purgarme. Escribí. Solías pedirme que mirara en tu armario si había monstruos. Tenías 5 años y le tenías miedo a cosas que no existían. Te dije que siempre te protegería de lo que se escondía en la oscuridad. Nunca imaginé que un día sería yo quien se escondiera, de ti. Luego doblé la carta, la cerré con un sello y la guardé en el cajón de mi mesita de noche. Una prueba para quienquiera que viniera después. A la mañana siguiente, una nueva enfermera me trajo el desayuno. No habló mucho. Solo asintió educadamente y comprobó rápidamente mis constantes vitales antes de marcharse. Pero dejó un pequeño vaso de plástico con mis pastillas, 3, redondas y blancas, de las que todas parecen iguales. Las miré fijamente. Una era aspirina. Eso lo pude distinguir. ¿Las otras 2? No estaban etiquetadas. No había ninguna explicación. No las toqué. En lugar de eso, esperé. 30 minutos más tarde, como la enfermera no había vuelto, pulsé el botón de llamada. Vino otra enfermera. Le mostré el vaso. ¿Puede decirme qué son estas? Frunció el ceño y miró la carpeta. Esta mañana solo le toca un analgésico. Asentí lentamente. Entonces me gustaría quedármelos, dije, dejando el vaso a un lado. Por si alguien pregunta. No dormí en todo el día. Mantuve las persianas bajadas y la puerta cerrada con llave, aunque me dijeron que no era necesario. Pedí que me trajeran la comida envasada. El agua en botellas. Les hice hacer una lista de todas las pastillas antes de tomarlas. Esa noche, Ramírez volvió. Tu hijo estuvo aquí, dijo en voz baja. Hace unas 2 horas. Se me heló el estómago. Fue educado, continuó. Dijo que solo quería ver cómo estabas. Se sorprendió cuando le dijimos que no se permitían visitas. ¿Qué hizo? Sonrió. Dijo que lo entendía. Preguntó a qué centro te habían trasladado. Esperé. La expresión de Ramírez se ensombreció. Cuando no se lo dijimos, solo asintió y se marchó. Pero no fue directamente a su coche. Se quedó fuera, mirando el hospital durante un rato. Se hizo el silencio entre nosotros. Está esperando, susurré. Ramírez no respondió. No hacía falta. Ambos sabíamos la verdad. Tomás no había perdido. Todavía no. Solo estaba siendo paciente. Me dieron el alta 3 días después. Según el informe, mi estado físico era estable. El ritmo cardíaco era normal, la presión arterial estable, sin signos residuales del episodio que casi me mata. Usaban expresiones como médicamente dado de alta y fuera de peligro, pero ninguna me llegaba. No de verdad. Porque cuando te han perseguido desde dentro, el peligro no aparece en los análisis de sangre. Te espera en la esquina de tu nombre. Fay me recogió en su viejo sedán destartalado. No hizo preguntas, solo me puso una manta de lana sobre las piernas, como haría una madre, y condujo en silencio. La radio sonaba con música clásica a bajo volumen, de esa que te hace sentir que el mundo aún puede ser amable si cierras los ojos el tiempo suficiente. Yo no los cerré. Te quedarás conmigo hasta que estés listo, dijo, con la mirada fija en la carretera. Mantendremos las cortinas corridas. Puedes usar el dormitorio de atrás. El que tiene los cerrojos por dentro. Asentí con la garganta apretada. Le diré a la gente que te has ido a Ohio a casa de tu sobrina, añadió al cabo de un rato.
Está lo suficientemente lejos como para que sea incómodo, pero lo suficientemente cerca como para que parezca real. Ya me estaba protegiendo con todos esos pequeños detalles invisibles que importan. De vuelta en la cabaña, el mundo parecía diferente. Más pequeño. Me movía como una visitante en mi propia vida, sin tocar nada, hablando poco. Tenía el teléfono desechable cerca y la carpeta del hospital aún más cerca. El informe toxicológico había llegado antes de que me fuera, la última pieza del rompecabezas. El sedante ya tenía nombre. Se usaba en clínicas veterinarias. Indetectable en pequeñas cantidades. Potente en las manos equivocadas. Ya no era solo un paso en falso. Fue intencionado. Esa noche, me senté junto a la chimenea mientras Faye hervía agua para el té. No quería nada. Todavía no. No podía confiar en nada que viniera en una taza. Pero agradecí el gesto. Margaret, dijo con dulzura, deslizando un pequeño plato con galletas entre nosotros. Sabes que tendrás que enfrentarte a esto. No puedes seguir huyendo para siempre. Lo sé. Respondí. Pero ya tenía un plan. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, me vestí en silencio y salí de la cabaña por la puerta trasera. No quería que Faye supiera a dónde iba. No porque no confiara en ella, sino porque cuanto menos supiera, más segura estaría si él venía a buscarla. Fui al pueblo en autobús, sentada en la parte de atrás, con gafas de sol y el sombrero calado. Los viajeros matutinos ni me miraron. Solo era otra anciana que viajaba ligera. No sabían que llevaba pruebas en el bolso, no sabían que había enterrado mi voz en un macizo de flores detrás de la casa. No sabían que estaba a un paso de perderlo todo. El juzgado estaba en silencio. Me movía como un fantasma por los pasillos de mármol, con el corazón latiendo al ritmo de mis pasos. Encontré la ventanilla del secretario y pedí el expediente que sabía que existía, el que Thomas me había mostrado con una sonrisa el día que lo vi con aquella mujer. Solicitud de poder notarial. Declaración jurada de capacidad mental. Procedimiento de transición anticipada del patrimonio. Me entregaron una carpeta sin hacer preguntas. Mi nombre estaba en ella. En negrita. La llevé a un banco en el rincón más alejado del vestíbulo y la abrí lentamente, como si pudiera morderme. Y allí estaba. Su nombre. Su firma. Su relato. Últimamente está olvidadiza, decía. Ha dejado la cocina encendida 3 veces. Me ha confundido con mi hermano. Se ha perdido al volver a casa de la tienda. Mentiras. Pero bien elaboradas. Suaves. Razonables. Con un toque de preocupación en lugar de acusación. El tipo de mentira que suena a amor. Hojeé una página tras otra, con las manos temblorosas. Cartas de médicos que nunca había visto. Declaraciones de vecinos con los que apenas hablaba. Una declaración jurada firmada por alguien que solo figuraba como asistente doméstico, en la que afirmaba que había mostrado signos de paranoia y confusión. Todo estaba allí. Una silenciosa demolición de mi personalidad, plasmada en tinta legal. Estaba construyendo una mujer de papel, frágil, confusa, lista para ser manipulada. Y luego él intervendría, limpio y tranquilo, para tomar el control de su mundo. Y nadie sabría nunca que ella había estado gritando todo el tiempo. Me senté allí, en el vestíbulo del juzgado, durante mucho tiempo, con el pesado expediente en mi regazo. Luego saqué mi teléfono y abrí la aplicación de grabación de voz que había descargado la noche anterior. Lo acerqué a mis labios y susurré. Está tratando de borrarme. Guardé el archivo y lo copié 2 veces. Porque si Thomas iba a matarme en papel antes de volver a intentarlo en persona, tenía que asegurarme de que mi voz viviera más que mi cuerpo. Ya no se trataba solo de escapar. Se trataba de seguir viva el tiempo suficiente para que me creyeran. La noche que volví del juzgado, Faye no me preguntó dónde había estado. Solo me miró un poco más de lo habitual, luego puso un plato de sopa sobre la mesa y deslizó silenciosamente una servilleta de tela junto a él. Sin preguntas. Sin presiones. Solo presencia. Así es como se mueve la seguridad real, suavemente,
sin anunciarse. Comí la sopa. No toda, pero lo suficiente para calmar el hambre que había estado ignorando durante días. Luego le conté lo que había encontrado. Dejé la carpeta del juzgado sobre la mesa entre nosotros, la abrí lentamente y le mostré la declaración jurada de la supuesta asistente doméstica, las cartas del médico que yo nunca había autorizado, la solicitud de tutela que Thomas había presentado con una letra firme y deliberada. Faye leyó en silencio. No dio un grito ahogado. No se agarró el pecho. Solo escuchó, leyó y dejó que el horror se hundiera en la veta de la madera entre nosotras como tinta derramada. Después de una larga pausa, dijo: «Está tratando de enterrarte viva». Y yo asentí. Porque ahora no había otro nombre para ello. No se trataba de un malentendido. No era una disputa por dinero ni una diferencia de opinión sobre los cuidados. Era una ejecución por papeleo. Un desmantelamiento silencioso y clínico de la identidad de una persona. Una casilla tras otra. «No creo que haya terminado», dije en voz baja. Esto solo era el trabajo preliminar. No esperaba que lo encontrara. Pero ahora que lo he hecho, ahora que he sobrevivido al sedante, al hospital, al aislamiento, va a presionar más. «Déjalo», respondió Faye. Su voz no estaba enfadada. Era firme, baja, casi tranquila. «Déjalo venir». Se levantó, se acercó al cajón lateral de la despensa y sacó una pequeña bolsa negra. Cuando la abrió, vi lo que parecía una cámara compacta, pero más voluminosa y antigua. La sostenía como si le resultara familiar. «Solía instalarlas en los camiones de correo», dijo. «Para atrapar a los ladrones de porches. Se activan con el movimiento. Graban en una micro SD. No parece gran cosa, pero funciona. ¿Quieres atraparlo? Atrapémoslo». Miré el dispositivo. Luego volví a mirarla. «¿Me crees?» Su mirada se encontró con la mía, inquebrantable. «Te creí antes de que dijeras una palabra». Instalamos las cámaras esa misma noche. Una en la entrada principal, apuntando hacia la puerta. Otra en la parte trasera, enfocada hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. Incluso tenía una tercera, más pequeña y menos visible. La colocamos en la cocina, escondida junto a la barra de la cortina, encima del fregadero. «¿Crees que vendrá aquí?», pregunté. Faye no respondió de inmediato. Luego dijo: «Ya ha venido, Margaret. Solo que no físicamente. Todavía. No pude dormir esa noche. Me tumbé en la cama, completamente vestida, con la manta subida hasta el pecho como si fuera una armadura. Dejé el teléfono desechable en la almohada, junto a mí, con el dedo sobre el botón de emergencia. Cada crujido de la casa me cortaba la respiración. Cada ráfaga de viento fuera me parecía un paso. Nunca había sentido tan profundamente mi edad, no en las articulaciones ni en los huesos, sino en el peso de estar sola. Pero, en algún momento, me quedé dormida. Y cuando desperté, todavía era de noche. El reloj digital marcaba las 3:12 de la mañana. Algo iba mal. No sabía decir qué exactamente. Solo un cambio en el aire. La forma en que se mantenía el silencio, como si se esforzara demasiado por parecer normal. Busqué el teléfono desechable, pero no estaba allí. La almohada a mi lado estaba vacía. Me senté lentamente. La puerta estaba entreabierta. Y lo supe. Me puse de pie, con todos los nervios de mi cuerpo gritándome que me quedara quieto, que me escondiera, que esperara, pero me moví de todos modos. Caminé de puntillas hacia el pasillo, con la respiración entrecortada y el pulso a 1000 por hora. Y entonces lo vi. La puerta principal. Abierta. Solo unos centímetros. Una brisa la movía suavemente, como un suspiro. No grité. No entré en pánico. Caminé lentamente hacia la puerta y la cerré. La cerré con llave. Luego deslicé la cadena en su lugar. Mis manos no temblaban. No hasta que todo terminó. Me di la vuelta y volví a la cocina. Y allí, en la encimera, junto al frutero vacío, había un vaso de agua. Frío.
Fresco. Todavía con gotas de condensación. Había estado allí. Otra vez. No llamé a la policía. Fui directamente a la pequeña bolsa negra donde guardábamos las tarjetas SD. Saquéla de la cámara frontal, la introduje en el adaptador y la cargué en el viejo portátil de Faye. Y miré. A las 2:54 de la mañana, la cámara captó movimiento. La puerta principal se abrió. No estaba forzada. Estaba abierta. Una figura entró, vestida con ropa oscura. Sin máscara. Sin guantes. Era Tomás. Caminaba con determinación. Tranquilo. Como si fuera su casa. Miró directamente a la cámara del pasillo. Sin sobresaltos. Sin preocupación. Luego se dirigió a la cocina, abrió el armario, tomó un vaso y lo llenó en el fregadero. Lo dejó con cuidado. Se dio la vuelta. Hizo una pausa. Y sonrió. No a la cámara. A mí. Lo sabía. Luego se marchó. Toda la visita duró menos de 2 minutos. Pero me lo dijo todo. No solo intentaba borrarme. Quería que lo viera suceder. Pieza a pieza. Hasta que empecé a cuestionar lo que era real. Hasta que supliqué que alguien tomara el control. Hasta que le entregué el bolígrafo que necesitaba para escribir el final. Pero no se lo estaba dando. Ya no. A la mañana siguiente del allanamiento, vi las imágenes 5 veces más. No porque no creyera lo que había visto. Lo creía. Cada paso lento, cada respiración que había dado dentro de esa casa estaba grabado a fuego en mi mente. Podría haber cerrado los ojos y dibujarlo fotograma a fotograma. No, lo volví a ver porque necesitaba sentirlo. Todo. La intrusión, la certeza, la arrogancia en su rostro cuando miró por la lente del pasillo. No había entrado para ver cómo estaba. No había entrado para hablar. Había venido para recordarme que esta guerra seguía librándose según sus condiciones. Pero cometió un error. Dejó un testigo. Esta vez, tenía pruebas. Me senté a la mesa de la cocina de Faye, con el portátil abierto y el vídeo detenido en su rostro, en el momento en que sonreía a la cámara, como diciendo: mira lo que puedo hacer y seguir saliéndome con la mía. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, más del que me atrevo a admitir. Había algo vacío en esa sonrisa. Algo teatral. Como si no solo quisiera asustarme, sino que necesitara que viera que estaba indefensa. Excepto que no lo estaba. Ya no. Faye entró del jardín alrededor de las 9, con las botas embarradas y el pelo recogido en un pañuelo suelto. Me miró y luego miró la pantalla. Así que, dijo. Por fin ha hecho su jugada. Giré el portátil hacia ella. Se cree invencible. Se inclinó y entrecerró los ojos para ver la imagen congelada. Number Creek, estás sola. Fue entonces cuando tomé la decisión. Lo haría público. No con la policía. Todavía no. No confiaba en esa vía. Sabía cómo acababan estas cosas. No me había pegado. No me había robado dinero. No había dejado ninguna marca. Para el mundo exterior, yo era solo otra anciana que inventaba historias, paranoica tras un susto de salud. ¿Pero Internet? Eso era diferente. Internet podía convertir un susurro en una sirena si sabías cómo hablar. Faye me ayudó a crear un nuevo correo electrónico. Un nuevo perfil. Una identidad protegida. No utilicé mi nombre real, solo mi voz. Y conté la historia. Subí las imágenes de las cámaras de seguridad. Borré las marcas de tiempo. Desenfocé su rostro lo suficiente. Compartí instantáneas de los documentos del seguro. Las notas médicas falsificadas. Los documentos legales que había encontrado en la carpeta del juzgado. Incluso grabé un vídeo corto, solo mis manos, mi voz, explicando lo que se siente al ser borrada poco a poco por alguien a quien has criado. No pedí atención. No pedí compasión. Pedí ojos. Y oídos. Y la verdad. Al tercer día, el vídeo se había compartido más de 10.000 veces. Al final de la semana, 60.000.
Y entonces llegaron los mensajes. Algunos eran de desconocidos que ofrecían su apoyo. Otros eran de personas con historias similares a la mía, madres, abuelas, incluso padres que habían sido aislados, manipulados y desacreditados por hijos con demasiado acceso legal y muy poco corazón. La mayoría nunca había hablado de ello en voz alta. Seguían escondidos. Seguían dudando. Seguían preguntándose si tal vez ellos eran el problema. Pero mi vídeo les dio algo. No era exactamente esperanza. Era algo más sencillo. Algo más tranquilo. Permiso. Permiso para creer lo que ya sabían. Faye imprimió los mensajes y los dejó en mi almohada como si fueran flores. Los leí todos. Y sentí que algo empezaba a cambiar. No en el mundo. En mí. Thomas había construido una historia. Una actuación. Una frágil y calculada ilusión de preocupación. Pero ahora yo también estaba contando una. Excepto que la mía tenía hechos. Imágenes. Y 1000 ecos. Y entonces, 2 semanas después de publicar el vídeo, llegó un sobre a la puerta de Faye. Sin remitente. Dentro había una sola hoja de papel. Mecanografiada. 12 palabras. Quita el vídeo o no me hago responsable de lo que pase, sin firma. Sin amenazas, al menos en apariencia. Pero yo conocía esa voz. Y no importaba que no estuviera firmada. Porque solo una persona utilizaría, no me hago responsable, como una amenaza disfrazada de piedad. Doblé la carta lentamente. Faye me observaba desde el otro lado de la habitación. ¿Tienes miedo?, me preguntó. Negué con la cabeza. Ya he tenido suficiente miedo. Porque cuando alguien te amenaza después de que ya has sobrevivido a lo peor, no se da cuenta de que la amenaza ya no tiene el mismo efecto. El miedo no funciona una vez que lo has atravesado y has sobrevivido. Él quería silencio. Estaba a punto de recibir una tormenta. Faye me sirvió una taza de té esa noche, deslizándola por la mesa como siempre, sin fanfarria, sin expectativas. No la cogí. Todavía no. Miré el vapor que se enroscaba en lentas espirales sobre el borde, elevándose como el humo de una hoguera de señales. Luego deslicé el sobre hacia ella por la mesa. Leyó el mensaje mecanografiado en silencio. Cuando levantó la vista, había algo más agudo en sus ojos que nunca antes había visto. ¿Quieres llamar al sheriff? No respondí de inmediato. En cambio, finalmente llevé la taza a mis labios y bebí. Un pequeño gesto. Pero significaba algo. No. Dije. Quiero terminar esto. Faye asintió una vez. No hacía falta decir nada más. Llevaba semanas huyendo. Escondiéndome. Documentando. Protegiéndome como una mujer agachada debajo de una mesa esperando a que terminara el terremoto. Pero esto no era un terremoto. No era algo que pasaría con el tiempo. Era una tormenta impulsada hacia mí por un hombre, mi hijo, y no se detendría hasta conseguir lo que quería. El control. Mi silencio. Mi nombre en la línea punteada, aunque tuviera que escribirlo él mismo. Y ahora que su actuación empezaba a desmoronarse, ahora que Internet había destapado su ficción cuidadosamente construida, intentaba volver a empujarme al rincón que había construido para mí. Yo no iba a volver. A la mañana siguiente, envié un mensaje privado a una de las mujeres que había comentado mi vídeo, una abogada jubilada especializada en sucesiones llamada Janet, que había compartido la historia de cómo una sobrina se había quedado con la herencia de su madre. Quedamos para hacer una videollamada esa tarde. Tomé prestado el portátil de Faye, lo instalé en la mesa de la cocina, y cuando apareció la cara de Janet en la pantalla, con su cabello plateado, sus ojos penetrantes y su voz grave y firme, sentí una extraña calma invadirme. He revisado todo lo que has publicado, dijo sin preámbulos. Te creo. Esas 3 palabras casi me hicieron llorar. No tengo ni idea de qué hacer ahora, admití. Ahí es donde entro yo, dijo. Y ya has hecho la parte más difícil. Has hecho ruido. Me guió paso a paso por el proceso. Cómo presentar una contradeclaración jurada a la reclamación de incompetencia mental.
Cómo presentar pruebas de falsificación a la Junta Estatal que supervisa a los médicos que firmaron esas evaluaciones falsas. Cómo solicitar al tribunal que congele el acceso a cualquier bien común que Thomas pudiera haber transferido discretamente a su nombre. Era como aprender a reconstruir las paredes de una casa que alguien había intentado derribar mientras tú seguías dentro. Y entonces, justo cuando la llamada estaba terminando, Janet dijo algo que lo cambió todo. Hay una forma de acelerar esto, dijo, inclinándose hacia la pantalla. No es fácil, es complicado. Pero si estás dispuesta. Estoy dispuesta, dije antes de que pudiera terminar. Presenta una demanda civil, continuó. Nómbralo directamente. Acúsalo de coacción, fraude, intento de envenenamiento, todo. Eso lo pondrá en el punto de mira. Lo obligará a actuar. Ya no podrá esconderse en las sombras. Se acabaron los abogados falsos y los rumores a puerta cerrada. Se hará público. Tendrá que dar explicaciones. Eso era, ¿no? Eso era lo que más temía. No que yo hablara. Ni el vídeo. Sino tener que dar explicaciones. En voz alta. Delante de gente que pudiera hacerle preguntas de verdad. Al final del día, habíamos empezado con el papeleo. Janet me representaría de forma gratuita. Dijo que, de todos modos, estaba esperando una razón para volver a los tribunales. Lo llamaba su afición para la jubilación, yo lo llamaba gracia, y esa noche, por primera vez en lo que parecieron meses, dormí. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque por fin me había enfrentado a él. A la mañana siguiente, el timbre sonó a las 7:12 de la mañana. Faye abrió la puerta mientras yo me quedaba detrás, en el pasillo, conteniendo la respiración. Un mensajero estaba allí con una carpeta y un sobre fino. Entrega para Margaret Holloway, dijo. Certificada. Faye firmó. El hombre se marchó. Ella me entregó el sobre sin decir nada. Dentro, cuidadosamente mecanografiado en papel con membrete de un bufete de abogados, había una notificación de intención. Thomas me demandaba por difamación. El vídeo. Las publicaciones. Las acusaciones. Las calificó de difamatorias. Afirmaba que estaban arruinando su reputación profesional. Decía que yo mostraba claros signos de paranoia degenerativa. Y que estaba siendo manipulada por buitres de Internet que se alimentan de los vulnerables. Me reí. No era una risa alegre. Era amarga. Seca como astillas. ¿De verdad cree que va a silenciarte así?, murmuró Faye. No, dije, doblando lentamente la carta. Cree que ya ha ganado. Esto es solo para limpiar. Pero no era así. Porque Janet ya había presentado la orden judicial. La fecha estaba fijada. En 6 días, Thomas recibiría la notificación. Tendría que responder, en persona, ante las cámaras. Y yo estaría allí, sentada frente a él, con todos los archivos, todos los vídeos, todas las cartas que él pensaba que nunca encontraría. Me miraría, me sonreiría con esa misma sonrisa vacía. Y yo le devolvería la sonrisa. Porque a veces la única forma de sobrevivir a un monstruo es arrastrarlo a la luz y dejar que todos vean que solo es un hombre con una máscara. 6 días. Podía esperar. Dejar que el mundo siguiera girando. Dejar que él fanfarronease. Dejar que los lobos dieran vueltas. Ahora tenía tiempo. Tiempo para respirar. Tiempo para prepararme. Y cuando se abriera la puerta de la sala del tribunal y yo entrara, no sería como una víctima. Sería como la mujer que se negó a desaparecer. El juzgado era más pequeño de lo que recordaba. Quizás siempre había sido así, pero cuando tienes miedo todo parece más grande, las paredes más cercanas, los techos más altos, las puertas más pesadas. Esta vez, no parecían paredes en absoluto. Parecían umbrales. Faye aparcó detrás de una fila de sedanes polvorientos y una camioneta con el parabrisas roto. Apagó el motor y me miró sin decir nada. No hacía falta. Su mano se extendió por la consola central y se cerró suavemente sobre la mía. Eso fue todo.
Sin palabras de ánimo. Sin dramatismos. Solo su presencia. Llevaba ropa azul marino. Ni negra, ni gris. Azul marino. Suave. Tranquila. Deliberada. Me había recogido el pelo y guardado los papeles en una sencilla carpeta de cuero. No quería parecer lástima. No quería parecer combativa. Quería parecer yo misma. La versión que Thomas había pasado tanto tiempo intentando borrar. Janet ya estaba dentro, esperando cerca del banco fuera de la sala 3B. Se levantó cuando me vio, con el rostro tranquilo e impenetrable, como una piedra calentada por el sol. Llevaba el pelo plateado recogido en un moño bajo, el traje planchado y los zapatos lustrados. Parecía alguien que había vencido a sus demonios. Ya está aquí, dijo sin preámbulos. Asentí con la cabeza. Ha traído un abogado, añadió. Joven, llamativo, justo lo que cabría esperar. Mucho gel y aire de importancia. Exhalé lentamente y la seguí a través de las pesadas puertas hasta la sala donde todo iba a suceder. La sala del tribunal estaba casi vacía, salvo por un secretario cerca del estrado y un alguacil sentado junto a la pared, que nos observaba a medias mientras se entretenía con su teléfono. No había cámaras. Ni periodistas. Solo una especie de expectación silenciosa y estéril que flotaba en el aire como el aliento de un juez antes de dictar sentencia. Y entonces se abrió la puerta detrás de nosotros. No me volví. Pero lo sentí. El cambio en la sala. El cambio de temperatura. El silencio se hizo más denso. Entró. Podía oír el ritmo de sus zapatos, mesurado, seguro, sin prisas. Conocía ese ritmo mejor de lo que debería. Y entonces oí el roce de su silla contra el suelo, el suave murmullo cuando se inclinó para susurrar algo a su abogado. Janet también susurró. No lo mires. Pero ya lo había hecho. Llevaba un traje gris carbón, una corbata que parecía cara y la misma expresión de suficiencia que se había arraigado en su rostro. Pero sus ojos habían cambiado. Había un destello de inquietud. Como si no estuviera acostumbrado a ser arrastrado a la luz antes de estar preparado. La jueza entró unos minutos más tarde, una mujer alta, de mirada penetrante y voz como un martillo. Se ajustó las gafas, bajó la vista hacia la carpeta que tenía delante y dijo mi nombre. Y así, sin más, comenzó. Janet empezó con los hechos. Su voz era firme, cada palabra cuidadosamente meditada. Expuso la cronología, el seguro de vida, las recetas falsas, los documentos del centro de ancianos presentados sin mi consentimiento. Mostró las cartas falsificadas del médico. Los documentos financieros. Las grabaciones de vídeo. Dejó que el silencio hiciera tanto trabajo como su voz. Su señoría, dijo, dando un paso adelante. Este no es un caso de malentendido o preocupación familiar. Se trata de un intento calculado y metódico de despojar a mi cliente de su autonomía, sus bienes, y de no haber sido interrumpido, su vida. La jueza no reaccionó. Solo asintió lentamente y se volvió hacia el abogado de Thomas. Este se puso de pie, astuto y demasiado seguro de sí mismo, ya buscando en su libro de jugadas. Mi cliente es un hijo devoto, comenzó. Ha pasado años gestionando los asuntos de su madre, a petición de ella, debo añadir, debido a su creciente confusión y comportamiento errático. Estos documentos no fueron falsificados. Eran una medida de precaución. Luego se volvió hacia mí, sonriendo como sonríen las serpientes en los cuentos infantiles. Lo que tenemos aquí, le dijo a la jueza, es una madre afligida, que se está recuperando de un susto de salud, manipulada por desconocidos en Internet y por personas que buscan atención en las redes sociales. No parpadeé. Janet se levantó de nuevo. Preguntemos al vídeo qué opina, dijo. Reprodujo las imágenes. La sala quedó en silencio, salvo por el suave zumbido del ordenador portátil. Todos vimos a Thomas entrar en la casa. Vimos cómo servía el vaso de agua. Vimos cómo lo dejaba en la mesa y miraba a la cámara del pasillo. Y le vimos sonreír. La sala permaneció en silencio incluso después de que la pantalla se quedara en negro.
El abogado de Thomas se levantó como si tuviera algo que decir, pero la jueza levantó la mano. He visto suficiente, dijo. Me miró. Luego lo miró a él. Señor Holloway, dijo con voz baja pero clara. Deberá cesar inmediatamente todos los intentos de obtener la tutela. No tendrá más acceso legal a las cuentas, los bienes ni las decisiones médicas de su madre. Cualquier incumplimiento de esta orden se considerará desacato. Él empezó a hablar. Ella lo interrumpió. Pueden retirarse, dijo. Se levanta la sesión. El martillo cayó como una puerta que se cerraba de golpe. Y eso fue todo. Salimos a la luz del sol. Parecía irreal. La forma en que la guerra no termina con fuegos artificiales, sino con silencio. No había periodistas. Ni confeti. Solo la misma acera agrietada que habíamos pisado esa mañana y el sonido de un pájaro en algún lugar cercano, cantando en el cielo azul. Janet me apretó el hombro. ¿Has ganado? No, dije en voz baja, mirando a Thomas salir del edificio detrás de nosotros, con la mandíbula apretada y las manos cerradas. He sobrevivido. Eso es mejor. Faye dio la vuelta con el coche y me abrió la puerta como siempre. Antes de entrar, me volví por última vez. Thomas estaba de pie en los escalones del juzgado, hablando con su abogado, gesticulando demasiado rápido. No parecía un hombre que hubiera perdido. Parecía un hombre que estaba recalculando, planeando su próximo movimiento. Pero por primera vez, no tenía miedo. Porque ahora el mundo lo sabía. Y una vez que la verdad sale a la luz, nunca vuelve a la botella. Me metí en el coche y cerré la puerta. Faye preguntó. ¿A casa? No, dije, sonriendo por primera vez en semanas. Vamos a comprar tarta. Y nos pusimos en marcha. Hacia lo que fuera que nos esperara. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar, por ver y por creer. Nunca imaginé que tendría que luchar contra mi propio hijo para conservar mi nombre, mi voz, mi vida. Nunca pensé que las mismas manos que una vez sostuve para cruzar la calle algún día redactarían documentos para borrarme, o que el amor, tergiversado por el sentido de la propiedad, pudiera convertirse en algo tan frío y calculador. Pero esto es lo que he aprendido: las personas que más intentan silenciarte son las que temen lo que tu voz podría revelar. ¿Y tu voz? Importa. Aunque tiemble. Aunque esté cansada. Aunque haya sido ignorada durante demasiado tiempo. Porque cuando hablas, le recuerdas al mundo que la dignidad no tiene condiciones. No se gana con la edad, el estatus o la ropa. Es un derecho. Un derecho innato. Tuyo. Mío. Nuestro. Esta historia no es solo sobre mí, es sobre todas las personas a las que alguna vez han llamado paranoicas, por darse cuenta de las grietas, a las que han hecho sentir dramáticas por decir que algo está mal y a las que les han dicho que se callen y se callen cuando deberían haber sido escuchadas. Si ese es tu caso, déjame decirte algo muy claro: no estás solo. Protégete. Documenta todo. Alza la voz, aunque tu círculo sea pequeño. Porque a veces las personas más peligrosas llevan una sonrisa educada y tu apellido. A veces, una puerta cerrada con llave, una cámara oculta y un solo acto de rebeldía son todo lo que se necesita para correr el telón. ¿Y una vez que lo haces? No hay vuelta atrás. Gracias por vernos. Si esta historia te ha llegado, escribe "te veo" en los comentarios. Haz clic a la izquierda para ver la siguiente historia, y no olvides suscribirte para seguir conectado. Tu historia importa.